Bueno, buenas noches. En este video tutorial vamos a ver cómo cargar datos desde una base de datos en Access a un programa en Visual Basic.net. Bueno, lo primero que vamos a hacer es un pequeño ejemplito graficado. Aquí tendremos nuestro programa. Luego tendremos lo que es un dataset. Y aquí tendremos lo que es un table adapter. Entonces aquí nuestro dataset. Y aquí nuestro table adapter. Bien. Y acá al final tendremos nuestra base de datos. Bien. Entonces básicamente lo que nuestro gráfico nos dice es que tenemos un programa y lo queremos conectar con una base de datos, pero este programa, para conectarse, necesita primero que todo un dataset. El dataset nos emula la base de datos dentro de nuestro programa. Ahora el dataset necesita comunicarse con nuestra base de datos y lo hace por medio de un table adapter. Y este table adapter lo que hace es que comunica todo lo que trae desde acá para acá y lo de acá para acá. O sea que el table adapter lo que está haciendo es haciendo un ambiente, una adaptación entre estos dos lugares. Muy bien, para eso vamos a crear una base de datos en Access. Yo aquí ya la tengo con un campo, con una sola tabla llamada datos, y mi base de datos se llama clientes. Bien, en muchos casos se trabaja, pues yo en este caso estoy trabajando en Office 2007, pero la base de datos es mejor guardarla en Office 2003, puesto que muchos IDE de Visual Studio no traen los drivers necesarios para conectarla con con este tipo de datos. Entonces vamos a guardarlo como 2003. Vamos aquí, guardar como, y le damos en 2003. Yo ya la tengo almacenada como 2003, entonces no lo voy a hacer. Ok, entonces vamos a crear un nuevo proyecto en Visual Studio. Vamos a llamarlo clientes ADO. Listo, aquí tenemos nuestro formulario. Vamos a ponerle un nombre a esto. Se va a llamar clientes ADO. Bien, vamos a agregar 4 labels. Y vamos a agregar 4 cajas de texto. Listo. Vamos a ponerle los nombres. A esto vamos a ponerle la propiedad name para referenciarlo dentro del código. Listo.
Entonces bueno, vamos a ir a la parte del código. Aquí vamos a hacer unas importaciones para traer a nuestro código de las librerías. Listo, vamos a traer la data que nos va a proporcionar los datasets y las filas, y el data OLDB, que es el que se va a encargar de traer los tipos de mi base de datos de Access. Aquí vamos a crear algunos campos. A esto vamos a ponerle de una vez el constructor. Listo. Vamos a crear un sub, el cual se va a encargar de conectar nuestra base de datos y de llenar por primera vez nuestros datos. Entonces vamos a darle valor a nuestra variable connex. Bueno, aquí ¿qué necesitamos? Necesitamos la cadena de conexión con nuestra base de datos. Como muchos apenas están empezando a ver los objetos, las conexiones por ADO, tal vez no sepan manejar las referencias. Por ser esta vez, vamos a agregarlo como lo agregábamos de la manera anterior, que era con los objetos. Primero necesitamos nuestro proyecto, tenemos que guardarlo. Nuestra base de datos, después de que la hemos guardado como MDF, la tenemos que guardar en la parte del directorio. El directorio principal lo encontramos en nuestra carpeta que nos genera por defecto el Visual Studio, la carpeta que tiene el nombre. Después nos vamos a bin, debug, y aquí lo pegamos. ¿Para qué en el directorio? Porque si nos vamos a ir a otra máquina a trabajar, o si lo vamos a instalar en otra máquina, dependerá siempre del directorio. O sea, siempre lo va a poder encontrar, sean las veces que se necesite ejecutar. Si lo ponemos como está en este caso en el escritorio, él va a buscar esa ruta y no la va a poder encontrar. Entonces bueno, vamos a hacerlo de una manera un poco rara, por así decirlo, pero es muy efectiva cuando no se conoce la ruta. Entonces bueno, aquí estamos viendo, él ya nos lo botó por defecto, pero vamos a hacerlo desde el principio. Entramos a nuestra carpeta donde está el proyecto, vamos a bin, debug, y aquí está nuestra base de datos. Le damos probar conexión y se realizó correctamente. En caso de que la base de datos tenga contraseña o que ustedes la quieran encriptar, hay que poner la contraseña obviamente aquí y después se prueba la conexión. Aceptamos y aquí aparece nuestra cadena de conexión. Como vemos, el data source nos hace referencia al data directory y nos busca nuestra base de datos. Si fuera que estuviera en el escritorio o en alguna otra parte, él lo que haría es pedir esa ruta. Aquí estaría la ruta donde está establecida nuestra base de datos. Lo que vamos a hacer es copiar esta cadena de conexión, y la vamos a traer aquí en nuestro connection string, y le vamos a quitar el debug bin. Esto se lo quitamos y lo dejamos simplemente en el data directory y el nombre de la base de datos. Bien, después de estar aquí, abrimos la conexión. ¿Para qué se abre la conexión? Para que haya comunicación entre mi programa y la base de datos. Bien, ahora vamos a pedirle a la base de datos que me envíe datos. Entonces le decimos al adaptador que es un nuevo data adapter, y dentro de los paréntesis le vamos a decir lo que queremos hacer, y después le vamos a dar la conexión. La conexión es la que acabamos de establecer anteriormente. Muy bien, entonces aquí lo que queremos es pedir datos, traer los datos. Queremos mostrar los datos desde nuestra base de datos.
Entonces le vamos a decir que me seleccione todo desde mi tabla que se llama datos. No hay necesidad de poner la base de datos porque pues obviamente ya está conectada. Vamos a llenar nuestro dataset para así poder tener acceso a nuestros datos. Entonces le decimos al adaptador con la propiedad fill, que me llena, o sea, me lleva todo lo que tengo en este objeto hacia otro, y le decimos que me lo agregue en el dataset. Bien, hasta aquí que hemos hecho, hemos creado la cadena de conexión, hemos conectado nuestro programa con la base de datos, le hemos pedido a la base de datos algunos datos y hemos llenado el dataset. Recordemos que el dataset nos emula la base de datos dentro de nuestro programa. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, vamos a crear una nueva fila. Y le vamos a decir que la fila va a ser igual a nuestro dataset, que la tabla va a ser la tabla 0 porque solamente estamos utilizando una tabla, y que me tome la fila 0, en este caso sería la primera. Vamos a pedirle una condición que nos diga que si fila bueno, esto deberíamos hacerlo aquí antes de esto, que si el dataset en la posición, en la tabla 0, la fila, el count, recordemos que el count lo que hace es traernos el número de objetos que se tienen, en este caso sería el número de filas, que si el count es mayor a 0, entonces que nos haga esto. De lo contrario, que nos mande un mensaje que diga la tabla no contiene datos. Bien, entonces vamos a hacer la asignación de los valores que tiene nuestra variable fila a nuestros textbox. Entonces decimos que el txt cédula.text va a ser igual a la variable fila, pero en el campo que lleva el nombre cédula. El txt nombre.text va a ser igual a fila donde me encuentre el campo nombre. El txt apellido va a ser igual a la fila con locación en el apellido, y por último el correo y listo. Hasta este momento tenemos la cadena de conexión, la conexión establecida con la base de datos, el adaptador que nos va a traer los datos, hemos llenado nuestro dataset, hemos validado que contenga tablas, que contenga datos, registros, hemos creado una fila y la hemos llenado con el primer registro, y por defecto nuestros textbox se han llenado con sus datos correspondientes dentro de la fila. Bien, hemos mostrado un error en caso de que esto no contenga ningún dato. Ahora vamos a crear un try catch. ¿Para qué nos sirve el try catch? El try catch lo que hace es que toma los errores y en vez de detenerme el programa, en lugar de detenérmelo, lo que hace es mostrarme un mensaje de error diciéndome qué es lo que sucedió y evitándole al usuario final que tenga algún inconveniente. Entonces le vamos a decir al message box que me tome
el mensaje que me trae por defecto la excepción. Bien, ahora vamos a ir aquí y le vamos a crear el evento load y vamos a llamar a nuestra conexión. Bien, miremos acá que contenga datos. Bueno, aquí contiene una fila, se supone que él debería correr muy bien. Muy bien, aquí tenemos nuestros datos tal cual como están en nuestra base de datos: la cédula, el nombre, el apellido y el correo electrónico. Bueno, ahora vamos a tratar de navegar. Vamos a crear una variable entera igual a 0 y vamos a navegar. Vamos a darle el nombre para trabajarlos por código: btn ult, btn si, btn and y btn ri. Muy bien. Ahora vamos a cambiar un poco nuestro esquema. Aquí, en vez de la tabla que me lleve al 0, le vamos a pedir que nos lleve a nuestra variable actual. Como al inicio siempre va a valer 0, entonces no nos va a haber ningún tipo de error. Vamos a programar el botón de primero. Entonces, en el botón de primero lo que vamos a hacer es que vamos a invalidar algunos botones, los cuales serían el botón primero y el botón anterior, para que en caso de que cuando él ya está en la primera posición no pueda devolverse ni obviamente llegar otra vez al primero, porque sería pues redundar. Y vamos a activar el botón de siguiente y el botón último, en caso de que obviamente no estén habilitados. Vamos a decirle a la variable actual que va a ser igual a 0 y que me llame a la conexión. Entonces deshabilitamos los botones de anterior y primero y habilitamos el de siguiente y último. Actual lo volvemos 0 para que nos cargue el primer dato y llamamos a la conexión para que nos vuelva a hacer esto. ¿Listo? Aquí al final de todo esto la conexión va a cerrarse. El botón primero, el botón anterior es algo muy similar, solamente que aquí vamos a utilizar una validación. Vamos a decirle al principio que el botón actual va a ser igual menor a 1 para que nos reste a 1, y le vamos a decir que si el dataset en la tabla 0 en la fila
actual es igual, bueno, pues en este caso sería mejor decirle que si actual es igual a 0, entonces que me haga esto. Y esto lo ponemos aquí afuera. Hasta ahora tenemos el botón del primero y el del anterior. Vamos a hacer el del siguiente, que sería actual más igual 1 si actual es igual al dataset en la tabla 0, la fila, el count. O sea, aquí lo que le estamos pidiendo validar es que si el dataset, o sea, que si la posición actual es igual a la parte final del dataset, entonces que nos haga una acción. En este caso es lo que va a hacer es esto, convertirlo en false para que me deshabilite los botones, y estos de acá me los va a habilitar. O sea, es la acción inversa. Y obviamente llamamos a la conexión. Ahora solo nos queda faltando el botón último, que sería prácticamente lo mismo que el de acá, solamente que aquí solo le vamos a cambiar las variables. Las que están en false las ponemos en true y las que están en true las ponemos en false. ¿Por qué? Porque como estamos en la posición final, él va a poder dejarme ir hacia la parte primera y hacia el anterior, pero no me va a poder dejar ir hacia el siguiente y hacia el último, ya que estamos al final. Entonces aquí le vamos a decir que nos lleve al final. Y listo. Estos textbox deben ir tienen que estar deshabilitados, porque si no se plagiarían los datos. Veamos. Bueno, pues en este caso él se nos va a deshabilitar porque pues obviamente no tenemos datos. No tenemos más datos, pero si agregamos acá, veamos. Bueno, aquí hay que agregarle que debe ser el count más 1, porque las bases de datos manejan algo que es una tabla imaginaria. Esa tabla imaginaria lo que hace es que me toma el último campo como si estuviera duplicado. Entonces, vamos. Bueno, por alguna razón él me sigue navegando. Miremos el código. Aquí al cargar esto, tenemos que decirle que el botón, bueno, ya lo tenemos aquí, el primero y el anterior tienen que estar deshabilitados,
y vamos a hacer una condicional que me diga que el dataset, las tablas, las filas o sea que si solo contiene una fila, entonces que el siguiente y el último también sean deshabilitados. Veamos. Bueno, él ahí me quedó navegando. Listo. Aquí ya nos quedó. Hasta aquí es la parte de asignación de datos desde una base de datos en Access y navegación.